Buen día, queridos hermanos. Es un gusto para mí saludarles este cuarto domingo de agosto, después de que sufrimos el huracán. En la mañana está fresca, está todavía nublada, pero un gusto como cada domingo el estar juntos revisando la palabra. El pasaje que vamos a revisar se encuentra en 2 de Samuel 11, del 26 al 27 y del capítulo 12 al versículo 13. El tema lo llamé la corrección de Dios y es la continuación del pasaje de hace 8 días en el que estamos revisando la vida del rey David y toda la enseñanza que podemos tomar para bendición de nosotros como pueblo de Dios. Vamos a leer el pasaje. El pasaje nos dice acerca de David y Betsabé. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho no fue agradable a los ojos de nuestro Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y no quiso de tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo mataste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal contra tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Amén, hermanos. Vamos a revisar tres puntos. Después del engaño de David, David se casa con Betsabé. La segunda parte, Natán amonesta a David y le muestra su proceder, las penalidades y consecuencias de su conducta y lo que Dios le ofrece a este rey.
vemos que el engaño de este buen rey, de este buen guerrero y de este hombre acreditado a los ojos de su pueblo como con el corazón de Dios, con una apariencia de bueno a los ojos de todos, obró mal y cometió un homicidio contra Urías. Este hombre leal y este hombre, dijéramos que servicial, que amaba a su pueblo también y a su esposa, es muerto en la guerra. Y pues él muere sin darse cuenta, sin enterarse de que su esposa le había sido infiel y que esperaba un hijo del rey. Y también muere ignorando que David había dado su sentencia a través de la carta que le dio al mismo Urías que le llevara a Joab, el capitán del ejército. El Señor trata con mucha paciencia y con mucha enseñanza a su siervo David y le muestra qué desagradable fue lo que hizo a sus ojos. Nosotros vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer que viene un profeta que se llama Natán y que le revela abiertamente lo que hizo mal David. Este profeta Natán es el mismo profeta que le trajo el mejor mensaje que podía haber para un hombre, el que de su linaje iba a nacer el Mesías. El mensaje en el que del linaje de David iba a formar una casa espiritual para siempre al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el mensaje que le trae no es el mejor como en esa ocasión, sino el peor mensaje de castigo en el que le revela que Dios está enterado y ha visto todo su proceder. Y algo que podemos ver de que aunque David se portó así de mal, el Señor no le rompe las promesas, ni rescinde todo eso que le había prometido. Y nosotros vemos de qué manera tan inteligente, de qué manera tan sencilla, a través de esta parábola en la que le muestra que un visitante viene a la casa de un hombre rico que está lleno de riquezas y cómo ese hombre rico se roba una ovejita de un hombre pobre que solamente tenía una corderita y que pues a los ojos de cualquier persona que oigamos esto nos causa indignación, ¿verdad? Esa injusticia. Pero la parábola le va mostrando al rey David cuando él abiertamente dice, ese hombre merece la muerte y que regrese 4 veces lo que la ley judía marcaba cuando uno robaba. Y pues el profeta le dice, ¿sabes qué, David? Todo ese furor encendido en ti es porque tú eres ese hombre, tú eres ese asesino de ese cordero. Y dice, ¿y sabes también que, David? Así como estás condenando a ese hombre, pues tú así hiciste con tu vecino, también vas a ser condenado. Y hay una parte del pasaje en el que le dice, yo te di todas las mujeres del rey Saúl, te di todos sus palacios y a ti te di la victoria sobre los filisteos, ahora sobre los amonitas, pero te la di sobre muchos, sobre los jebuseos, sobre los amalecitas. Dice, ¿cómo que te parece poco? ¿Por qué necesitaste más? Y sobre todo, despreciaste mi enseñanza. Nosotros vemos aquí cómo ya no es en secreto como David actuó, sino que abiertamente a través del profeta se le revela su proceder a este rey que es el que escribió el Salmo 23, esa oración universal en el que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Así a David se le había tratado y David había actuado de otra manera.
Algunas veces hemos tratado de ocultar algún pecado con otro. Hemos visto que cubrirlo en esta ocasión empeoró las cosas. Y algo que nos recomienda y de lo que podemos aprender y sacar del pasaje es que reconozcamos y aceptemos las consecuencias en lugar de estar pues creyendo que nadie nos ve. ¿Y has tratado alguna vez de actuar mal contra una persona que es leal contigo? ¿Has tratado de actuar pues vilmente al grado de tener un homicidio con alguien que te ayuda, con alguien que te sirve, con alguien que te ama, que incluso ha arriesgado la vida por ti? El pasaje nos va llevando a reflexionar esto. Y pues a lo mejor no hemos llegado a un homicidio, pero muchas veces hemos llegado a la desconsideración, a la injusticia con la gente que nos muestra amor y lealtad. A lo mejor tal vez has sufrido tú ese desprecio. ¿Cómo actuaste? No, aquí nosotros podemos ver que Dios no actúa fulminando inmediatamente a David o que le caiga un rayo o que pierda la vida. Es a través de un profeta con mucho amor que le muestra su proceder y su conducta, y que él también va recapacitando y reconociendo que obró mal. Nuestro Padre amoroso no nos fulmina y el día de hoy nos quiere recordar que nosotros tenemos a alguien que puede quitar nuestro pecado y que estamos en el periodo de gracia en el que Cristo ya vino a la tierra y que Él tiene ese poder de limpiarnos, de perdonarnos y de hacernos nuevos. Como dice que Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que el día de hoy te ofrece la oportunidad de ser libre de tu pecado y de esa carga que habría al saber que actuamos de esta manera. En este momento tenemos una gran bendición y lo más valioso para nosotros, el saber que Cristo dio su vida por nosotros para limpiarnos de nuestras maldades. El punto número 2 es la consecuencia que David debe sufrir por su actuar. El versículo 10 nos dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de ti ni de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vemos adelante en el pasaje, que les recomiendo que lean el libro completo. Es un programa para estudiar la Biblia en 3 años. Se lee una lectura del Antiguo Testamento, una del Nuevo, una de las cartas paulinas y un evangelio. Y a través de ellas el Señor nos va a permitir estudiar la Biblia en 3 años. Por eso les recomiendo que sigan leyendo. Aquí revisamos rápidamente los versículos, pero les pido que terminen de leer el libro de Samuel. Bueno, pues el pasaje va narrando las consecuencias que hubo para David de mal en su casa. Él tuvo 3 hijos y tenía ya hijos grandes que querían el trono. Uno de ellos, el hijo mayor, que se llamaba Amnón, es un hombre que la Biblia nos narra adelante cómo viola a una media hermana de su hermano Absalón. También vemos cómo Absalón cae en el adulterio y en la infidelidad y anda con las mujeres de su mismo padre, el rey David, a la vista de todos, y aún así quería el trono y decía: yo soy mejor que mi padre para gobernar. Y Absalón muere, Amnón muere, y el último hijo, Adonías, que también peleaba el trono, cuando Salomón toma el trono, él también pierde la vida. Y pues vemos que se cumplió lo que nos dice aquí la Escritura, como la espada nunca se apartó del rey David. La inmoralidad tampoco se acabó
y tenían el ejemplo del papá de lo que había hecho, pues los hijos aprendieron muy bien esas lecciones y siguieron practicando la inmoralidad, cosa que a nuestro Dios no nos enseña ni nos pide que andemos en ellas. Él nos pide que tengamos pureza sexual. Nosotros vemos que las consecuencias del pecado se vivieron amargamente en el periodo que David gobernó y todo lo que él quiso aparentar fue descubierto a los ojos de todo el pueblo. Más adelante vemos que también el hijo que David tuvo en esas circunstancias con Betsabé muere, y por más que ayunaron, por más que trajeron a los mejores médicos, ese niño murió. Vamos a revisar el último punto. Se nos dice cómo David tenía el conocimiento de las leyes de Dios. Seguramente su primer pensamiento había sido: voy a ser castigado. Pero vemos nosotros que el principal mal era el insulto al carácter divino de Dios, el insulto al carácter de sus enseñanzas y de la manera en que Él hubiera querido que llevemos nuestra vida. Y ese deseo de haber satisfecho la carne acabó muy mal y provocó que sus mismos hijos despreciaran las enseñanzas de sus leyes. El Nuevo Testamento nos trae una enseñanza en la que cuando Cristo ya está aquí en la tierra, nos dice que Jesús es el pan de vida. Y la época de gracia en la que estamos nos enseña lo que aquí dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y Jesús les va diciendo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto sucede 2000 años después, cuando Cristo ya está aquí en la tierra y cuando le dice a todo el ser humano: no trabajes por el pan que perece, no trabajes para satisfacer tu carne, trabaja por el pan de vida, por el pan que lleva a la vida eterna, y ese pan es Cristo. Y el Señor le concede a David ser perdonado de la maldad que él hizo. Como dice el versículo, David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y el Señor nos dice que pues todos hemos pecado, y Él no confiscó sus promesas inmediatamente, sino que llevó a David al arrepentimiento. Y hay un salmo que él escribe después de reconocer su pecado, un salmo muy conocido, el Salmo 51, y ese salmo también es una oración universal de arrepentimiento, una plegaria pidiendo purificación, y en la que David le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este rey se arrepiente y le pide perdón a Dios. Y el Señor, sigan leyendo, vamos a ver qué le dijo. Tu pecado es perdonado. El Señor nos lleva a recapacitar, a reconocer nuestro actuar, a ver las consecuencias de ello y nos ofrece perdón. Nos ofrece perdón a nuestro adulterio, a nuestro homicidio. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué pecado tan grave cargas que te gustaría que el Señor te perdonara, que el Señor te lo quitara y que te dijera, tu pecado es remitido? El aprecio por sus leyes, ser diligente, tener pureza sexual, ser honrado, nos da confianza. Y el Señor esta mañana nos enseña que vayamos a Él, que tomemos el poder que hay en su Hijo Jesucristo para que seamos limpiados. Y nos sirve este tiempo para recapacitar qué necesito, qué hace falta en mi vida para que yo viva plenamente con el Señor, con la seguridad de que soy su hijo, de que soy salvo y de que tengo vida eterna. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por todo lo que nos enseña y te sigo invitando como cada semana a ir al Señor Jesús y allí en el lugar que estés, ven al altar del Señor Jesucristo, al altar de nuestro Dios y confiesa tu pecado, arrepiéntete porque Él es el más interesado en limpiarte y en llevarte y darte la vida eterna. Vamos a orar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por lo que nos enseñas. Te queremos pedir que nos ayudes a llevar esa vida diferente, Señor, esa vida limpia de pecado, Señor, esa vida en la que después de habernos arrepentido tengamos la seguridad, Señor, de que tú has quitado el pecado de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nosotros queremos tener tu reino, Señor, y ser salvos. Te agradecemos tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.